internacional. Sabemos que ellos se destacan por las reglas de arbitraje a nivel internacional y bueno, también al comercio exterior. Y ahora lo que más se está necesitando es impulsar a las MIPYMES, sobre todo más golpeadas durante esta pandemia. Y bueno, al respecto vamos a hablar con la secretaria general del ICC, la Cámara de Comercio Internacional, con Antonella Salgueiro. ¿Cómo estás, Antonella? Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. ¿Qué tal? Un gusto estar en tu programa el día de hoy y compartir con ustedes y la audiencia. Igualmente, Antonella, gracias por atendernos. Y bueno, ¿cuál es el impulso a las MIPYMES durante esta pandemia? Sabemos que ustedes están fortalecidos sobre todo en lo que es el derecho internacional en cuanto al comercio exterior también, a las reglas de arbitraje entre las empresas, las cláusulas, pero más que eso también lo que hoy necesitamos es impulsar a las MIPYMES, que son las más afectadas desde el inicio de la cuarentena. Así mismo, Vanessa, justamente para darte un poco de fondo de lo que es ICC a nivel mundial. ICC fue fundada en 1919, ya hace 101 años, en la sede que está en París, Francia. Y justamente en sus inicios, ICC lo que buscó fue aglomerar a los empresarios, a los emprendedores, como para formar un frente común en lo que fue la posguerra, o sea, unirse y unir los esfuerzos como para salir adelante, ¿verdad? O sea, eso siempre fue el fondo de las actividades de ICC, es unir fuerzas como para salir adelante. Y es algo que, si bien el contexto es totalmente distinto, hoy en día con la pandemia se vuelve a repetir de una u otra forma, afectando sobre todo lo que sería el sector de las MIPYMES. Es por eso que tanto desde ICC, la sede en París, como dentro de los capítulos nacionales, incluyendo nuestro capítulo, estamos trabajando con el sector de MIPYMES, inclusive tenemos convenio con el Ministerio de MIPYMES, justamente para apoyar de repente las actividades y lo que sería la capacitación institucional, dar a conocer, por ejemplo, las reglas Incoterms, dar a conocer ciertas facilidades que pueden tener como para poder salir afuera y no solamente centrarse en lo que es el comercio nacional, sino salir fuera de la frontera. Y con eso cumplir un poco con el objetivo y que sé que es integrar la economía nacional dentro de la economía global. Interesante realmente. Por eso es que siempre están lanzando cursos también a nivel internacional. Lo están haciendo, por ejemplo, la otra vez estuve participando lo que refiere al Mercosur, una charla súper interesante con varios referentes del área y de la región, ¿verdad? Que estuvieron hablando sobre eso. Pero ¿cómo ustedes podrían ayudar a las MIPYMES a que vuelvan a tener, no sé, lugar, ¿verdad? Y ganancias sobre todo durante esta pandemia, Antonella? Bueno, desde nuestro punto de actividades justamente nos enfocamos por el momento en todo lo que es lo denominado capacitación institucional. O sea, tenemos distintos ejes de trabajo realmente, ¿verdad? Sí. Como te dije, intentamos promover los servicios, comercios, y buscamos eliminar los obstáculos o políticas discriminatorias o distorsiones. ¿Cómo hacemos esto? O sea, buscamos ser parte de las conversaciones activas que hay, por ejemplo, entre el sector, entre el gobierno, entre la regulación. O sea, de repente, cuando una regulación que podemos decir, bueno, acá puede haber un cierto conflicto, o acá esto tiene que hacerse conocer un poco más. Entonces, dar este empuje a ciertas medidas o a ciertas regulaciones o hacer conocer para que las MIPYMES y el sector puedan tener conocimiento de causa y poder actuar en consecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, también en ese sentido estuvimos haciendo capacitaciones con el viceministerio dentro del programa Exporta Fácil, que está enfocado directamente a las MIPYMES. Nos estuvimos hablando de todo relacionado a lo que son los términos Incoterms, que por sus siglas en inglés son los International Commercial Terms, y que justamente lo que buscamos es que ellos sepan que estas reglas que son creadas en 1936 por ICC y son mantenidas y actualizadas cada cierto tiempo, están disponibles para establecer, por ejemplo, claramente lo que son las responsabilidades, el reparto de costos, transferencia de riesgo entre vendedor y comprador, para lograr cierta certeza jurídica
al momento en lo que sería la entrega de las mercancías o llegada al destino y crear un comercio un poco más fluido dentro de la frontera. Asimismo, también estuvimos trabajando en distintos webinars, por ejemplo, con la Embajada de Uruguay en Paraguay, dando a conocer todo lo que es relacionado al régimen de zonas francas existentes en Uruguay. ¿Por qué? Porque justamente queremos abrir una oportunidad como para que los comerciantes locales sepan un poco más cuáles son las oportunidades que hay. Y en ese sentido también nosotros desde ICC estamos abiertos justamente a comunicaciones con el sector, a proveer este tipo de información estratégica que es parte también del networking de ICC. Porque como sabrán, ICC a nivel mundial es conocido como la Organización Mundial de Empresas, porque tiene 130 capítulos en los distintos países y aglutina más o menos aproximadamente a 40 millones de empresas. Entonces, a través de este networking, nosotros estamos trabajando también como para conectar a los distintos puntos. Y otro ejemplo también que estuvimos trabajando este año fue, por ejemplo, la rueda de negocios que hicimos entre Bolivia y Paraguay. Fue una rueda virtual por la pandemia, no obstante participaron aproximadamente 74 empresas. La inscripción para las empresas paraguayas fue totalmente gratuita y las empresas que participaron estuvieron más o menos haciendo ruedas de negocio con aproximadamente 8 o 10 empresas, 3 empresas bolivianas aproximadamente. O sea, justamente como para crear este impulso, abrir nuevas oportunidades y si bien la pandemia nos limita mucho, crear oportunidades o chances de salir un poco más adelante y salir de ese y ver cómo podemos explorar el mercado regional, por lo menos en este primer punto, en este primer tiempo. Antonella, también en lo que refiere a las reglas de arbitraje, a esta solución de conflicto entre las empresas que utilizan como uno de los medios para no ir a la justicia ordinaria, el arbitraje. ¿Cómo fue en todo este tiempo de pandemia? Bueno, justamente ahora salió hace una semana más o menos lo que son las estadísticas del arbitraje 2020. Y fue, a pesar de la pandemia, a pesar de los conflictos, fue uno de los años donde más conflictos fueron dirimidos a través de la Corte Internacional de Arbitraje, la ICC, que tiene su sede principal en París. No obstante, existen distintos foros que son más regionales, o sea, como para no tener que ir hasta estos foros, lejanos. Por ejemplo, el foro más cercano que a nosotros nos queda sería que está en Brasil, en San Paulo. Y estos foros de arbitraje proveen una solución alternativa de conflictos, no solo a través de arbitraje, sino también a través de la mediación. Y puede ser en cualquiera de los idiomas, siempre y cuando sea dividido de acuerdo a las reglas de arbitraje ICC. También está el Centro de Arbitraje o de Resolución de Conflictos, también se encarga de hacer actividades relacionadas a peritajes profesionales, justamente como para poder hacer un plus cuando hay conflictos entre distintos empresarios o conflictos en temas de contratos internacionales. Antonella, las empresas últimamente utilizan mucho este medio de solución de conflictos, el arbitraje. Por supuesto, totalmente. Acá a nivel mundial, como se dice, o sea, los números de arbitraje fueron subiendo porque es un medio alternativo que facilita la solución de conflictos cuando estamos tratando de contratos internacionales. O sea, cuando tenemos un conflicto de lo que sería el service of law, de la ley, vamos a la justicia local de un país, a qué país corresponde, entonces de repente es mucho más eficiente, rápido, inclusive por temas de confidencialidad en los contratos, ir a estos foros con expertos, donde los árbitros son expertos de primer nivel, que están ya acostumbrados a recibir estas cuestiones o a por lo menos dirigir cuestiones relacionadas a los conflictos relacionados a contratos internacionales. ¿Cuáles son? Ahora tenemos, por ejemplo, uno de Sí. los primeros... Ay, parece que perdí la llamada. ¿Me escuchas bien? Te escucho, te escucho. Perfecto. Justamente ahora, este año, hace un mes, cambiaron los árbitros en la Corte y tenemos un árbitro de Paraguay, el doctor José Moreno, que ya fue miembro de la Corte Internacional de Arbitraje, vuelve otra vez de vuelta este año por un nuevo periodo para ser árbitro de la Corte ICC, lo cual es un gran honor tener a alguien de Paraguay en este foro tan prestigioso. Sí.
No, quería preguntarte nomás cuáles son los conflictos que generalmente se dan de acuerdo a las cláusulas de las empresas. ¿Cuál es el motivo generalmente que lleva a las empresas a una solución de conflictos mediante el arbitraje? Y el motivo principal siempre es cuando el contrato no fue cumplido en tiempo y forma. O sea, lo que sería el breach of contract, que el contrato no fue cumplido por A o B motivo, la mercadería no pudo ser entregada, llegó defectuosa, o sea, todo es relacionado a lo que serían los contratos, la mayoría son relacionados a los contratos internacionales, Mm. en líneas generales. ¿Y cuánto dinero, o sea, es caro? ¿Cuál es la inversión, digamos, que se da en materia de derecho de arbitraje? Porque uno piensa así, bueno, hay que ir al exterior. Las empresas están invirtiendo mucho en eso, Antonella. Asimismo, justamente, siempre se tiene en cuenta, se considera que el arbitraje es para contratos más grandes, de mayor Mm, cuantía, pero no obstante, justamente, ICC está también trabajando y trabaja bastante en lo que sería en procedimientos expeditivos, justamente relacionados a lo que serían empresas, todo relacionado a lo que sería conflictos de MIPYMES o pymes realmente, sí. y de contrato de menor cuantía. ¿Por qué? Porque también busca dar esta facilidad a este tipo de empresas, ¿verdad? O sea, no siempre es por contratos gigantescos, también puede dirimirse por contratos más chicos. Y generalmente el costo varía lo que de llevar uno de esos conflictos a la corte ICC. Hay un costo básico que sería lo que sería para pedir el arbitraje, que es de $5,000, pero luego hay un cálculo de lo que sería el costo, que es basado en lo que sería la cuantía del contrato y otras cuestiones relacionadas al arbitraje en sí. Entonces, si bien no hay un costo definido, eso depende de repente de lo que sería la cuantía de contrato. De igual manera, o sea, de repente, inclusive en la página de la ICC, en la parte de arbitraje, ellos tienen luego le dicen calculador del costo, para que justamente las empresas puedan tener ya una especie de información general en caso que tengan interés en ir a este foro, donde ellos pueden poner, por ejemplo, los datos de lo que sería cuántos árbitros están recibiendo. Entonces, el número es 3, pueden ser 5, pueden ser otros números, cuánto es la cuantía de contrato. Entonces, por eso ya pueden tener una idea más o menos de a qué se están exponiendo, ¿verdad? Aparte de que siempre están los costos-beneficios de ir a arbitraje. O sea, tenemos un medio alternativo más rápido, con un laudo que va a ser reconocido por las leyes, que es reconocido a través acá de lo que sería la Convención de Nueva York, y que si queremos ir a tener algo mucho más eficiente, es el camino a seguir. Y más como te dije, por ejemplo, por el tema de contratos confidenciales o información que no quiera ser compartida a nivel de una corte nacional. Exacto. ¿Y cuánto, por ejemplo, tarda para que salga una resolución de arbitraje? Porque vos decís costo-beneficio también. Te pregunté lo del costo porque para salir un poco de ese prejuicio, de ese tabú en que es caro Uh-huh. acceder a ese tipo de solución de conflictos. Y por el otro lado, ¿cuánto lleva para no acudir, por ejemplo, a la justicia ordinaria? Claro, no, de repente suele durar, o sea, no hay un tiempo aproximado o un tiempo estándar, pero definitivamente siempre el tiempo es menos de lo que tardaría dirimir un juicio en la jurisdicción ordinaria. Mm. Bueno, Antonella, te agradezco el contacto, realmente muy interesante lo que hacen desde la Cámara de Comercio Internacional y bueno, esperemos que en un próximo contacto ya podamos tenerte aquí, ¿verdad? En estudios. Así Claro. estaba hablando con Caro también. Nos suelen regalar libros acá en Hecho y Derecho, así que agradecida también con eso. Esperamos otros más también para la audiencia, porque veo que tienen libros súper interesantes que van traducidos una parte en francés incluso. Eso es porque la sede está en París, ¿verdad? Sí, en realidad, sí, también tenemos los libros están traducidos en todos los idiomas oficiales.
Ajá. Tenemos también, por ejemplo, los libros, tenemos disponibles ahora los últimos, la versión de Incoterms 2020, que son las últimas reglas publicadas por la ICC. O sea, cualquier cosa tenemos disponible en la oficina de ICC. Estamos a contacto y sí, como dijiste, me hubiese gustado también compartir con ustedes ahí en persona, pero exactamente en 48 horas voy a ser mamá de vuelta, entonces estoy ya semi de reposo nomás en la casa. Ay, bueno, te deseamos mucha fuerza y ya felicidades de antemano. Valoramos tu atención en este momento que estás pasando, Antonella. Muchísimas gracias. Y también Sí. resaltar nomás que justamente como habéis mencionado, estamos súper activos con el tema de capacitación institucionales y justamente, ya que estamos hablando del tema COMEX, en septiembre vamos a estar iniciando un diplomado sobre cartas de crédito y garantías internacionales en conjunto con el capítulo de ICC Argentina y la Universidad KS. Entonces, en caso que estén interesados, las inscripciones siguen abiertas y sería un gusto contar con alumnos. Ya tenemos un número bastante interesante, el número de paraguayo, y sería interesante contar con por lo menos una buena audiencia de Paraguay. Y justamente como estamos trabajando en conjunto con la Universidad Argentina, la idea es, si bien tenemos módulos más tirando a lo internacional, los primeros módulos lo estamos localizando a lo que es el régimen paraguayo. Y Sí. entonces tenemos una especie de comparación entre lo que es el régimen argentino y el régimen paraguayo, lo cual está disponible para los alumnos del diplomado. Y es una super oportunidad para especializarse en este tema tan interesante. Buenísimo. ¿Dónde podemos encontrar esta información? Están todas las redes sociales, en el Twitter, en Facebook, en Instagram, ahí están los links y cualquier cosa también al correo general de ICC, que es info@iccparaguay.org. Buenísimo. Antonella, un abrazo y nuevamente fuerza y felicidades para en este momento que vas a volver a ser madre. Te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias, Vanessa, un gusto. Un abrazo. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.